Shalom y bienvenidos a Via Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Bueno, esta epístola a los hebreos sigue poniéndose mejor y mejor. Aprendimos sobre el sacerdocio de Melquisedec y cómo ejemplifica al sacerdocio de Yeshua, cómo Él demuestra esa victoria y cómo quiere bendecirnos con esa victoria, para que nos podamos convertir en hijos e hijas de Dios, herederos del reino. ¿Sabes? Hemos visto a través de la Escritura que la palabra heredero aparece una y otra vez. ¿Qué significa eso? Dios quiere proveer para nosotros. Él quiere ser un Dios que da, de modo que tú, como individuo, puedas recibir lo que Dios tiene para ti. Y la única manera es si tú has establecido en tu vida, por la gracia y misericordia de Dios, si tú has establecido en tu vida un nuevo pacto. Y este nuevo pacto será el tema central de esta lección. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de los Hebreos, capítulo 8. El libro de los Hebreos, capítulo 8. Ahora, esto nos enseñará, y el fundamento de lo que hablaremos no es nada nuevo. De hecho, este autor extraerá una buena porción del contenido de este capítulo del libro de Jeremías, capítulo 31. Jeremías habló con la gente en el exilio, gente que veían el juicio de Dios en todas partes debido al pecado, y el mensaje de Jeremías estaba dirigido al remanente que saldría y sería diferente por el poder y provisión de Dios. Así que nota lo que dice aquí en el capítulo 8, versículo 1. La primera palabra con la que comienza aquí es una palabra para cabeza y habla sobre un punto principal. Y dice aquí, el punto principal de lo que se ha dicho es este, que tenemos tal sumo sacerdote, quien está sentado a la mano derecha del trono de la majestad en los cielos. ¿No es maravilloso? Lo que quiere que sepamos, el punto principal, lo crucial, la cabeza de todo, es que tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es? Aquellos que son seguidores del Mesías Yeshua, aquellos que han establecido para ellos un pacto que fue ratificado, como veremos, con la sangre del Mesías. Y noten lo que dice sobre él. Él es un sumo sacerdote. ¿Y qué aprendimos sobre los sacerdotes? Bueno, si volvemos al capítulo 5, aprendimos que la principal responsabilidad de los sacerdotes era lidiar con el pecado, hacer expiación por el pecado, proveer redención, que el pecado pueda quedar sin efecto en nuestras vidas, así como sus consecuencias y su poder. Así que el punto principal de lo que se ha dicho es este, que tenemos tal sumo sacerdote quien está sentado a la mano derecha del trono de la majestad en los cielos. Verso 2. Y de cosas santas Él es ministro, y está en plural. De cosas santas Él es ministro, y del tabernáculo de la verdad, o del verdadero tabernáculo, el cual el Señor instauró y no el hombre. Ahora, vamos hacia una dirección, ¿y cuál es? El enfoque es, recuerden lo que aprendimos la semana pasada, aprendimos que había un sacerdocio en el Antiguo Testamento a través de los hijos de Aarón y la tribu de Leví. Y esa tribu no podría traernos la perfección. Esa ley no podría lograr la perfección. Por tanto, hay otro sacerdocio, y es único, el cual es Yeshua. Por eso dice aquí que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Y qué puede hacer Él? Él puede traernos liberación. Él puede traer eso que es superior, eso que es eterno, su ministerio. Y por eso leemos aquí en la Escritura,
que Él es ministro de cosas santas en el verdadero tabernáculo. ¿Y dónde queda? Uno hecho no por manos humanas, sino por Dios. ¿Dónde? En los cielos. Entonces, su ministerio no está en el templo de Jerusalén, sino en el templo en los cielos. Y por tanto, ese templo intermedia un ministerio mejor, superior y eterno. Y seguimos leyendo aquí y encontramos que Él es ministro de cosas santas en el verdadero tabernáculo, el cual no fue instaurado por hombres, sino por el Señor. Ahora verso 3, porque todo sumo sacerdote tiene el propósito de presentar ofrendas y también sacrificios. Para eso ha sido sembrado o designado. Por tanto, este tiene una necesidad. Él debe presentar ofrendas y eso hizo. ¿Qué ofreció? Y lo aprendimos la semana pasada. Se ofreció a sí mismo, derramó su sangre, porque lo vemos aquí, y esto sentará un fundamento. Miremos en el versículo 3. Porque todo sumo sacerdote debe presentar ofrendas y sacrificios, ya que para eso ha sido designado, y necesita ofrecerlos del mismo modo que éste necesita ofrecerlos. Pero en el verso 4 dice, pero si éste fuera de esta tierra, es decir, de este mundo, no fuera capaz de ser sacerdote, porque el sacerdote está designado para ofrendar, y de acuerdo con la ley, es que presenta las ofrendas. ¿Quiénes son estos sacerdotes, hijos de Aarón? Ellos son un ejemplo y una sombra del servicio en el cielo. Así que, ¿qué sucede aquí o qué sucedió durante el tiempo en el que funcionaba el templo? Todo eso era una tipología, era un ejemplo, una sombra, un patrón de lo que sucedía en los cielos. Era inadecuado, insuficiente, era algo con el simple fin de darnos una sombra. ¿Y qué es más importante que una sombra? Aquello que produce la sombra. Dice aquí, esto es lo que se le advirtió a Moisés cuando estuvo a punto de completar el tabernáculo, cuando Dios habló diciendo, ten cuidado de hacer todo de acuerdo al patrón que se te ha mostrado o dado a conocer en el monte. Entonces, todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés fue simplemente revelado a él cuando estuvo en ese monte, el monte Sinaí, y era un patrón de lo que sucedía arriba en el cielo. El propósito de esto, y aquí están las implicaciones que tenemos que ver, el propósito de que eso fuese un patrón era enseñarnos la esencia de lo real, darnos una perspectiva, un punto de vista para entender algo que es superior. Es lo que dice aquí. ¿Y todo sucedió dónde? Bueno, eso es muy interesante. Mira lo que dice. Ten cuidado de hacer todo de acuerdo al patrón que se te ha mostrado o dado a conocer en el monte. Bien, ¿qué recibió él en ese monte? Él recibió la ley. Él recibió la Torá. Y todo esto es un patrón. Pero noten hacia dónde vamos. Mira ahora el verso 6. Dice aquí, pero ahora hay algo que es más excelente. Estamos ante una palabra en griego que se traduce al español como diferente. Pero no solo significa diferente, sino diferente en la forma más excelente posible. Entonces, ahora él ha obtenido un ministerio más excelente, el cual proviene además de un pacto mejor o superior, del cual Él es mediador, de un pacto mejor o superior, y con Él, dice aquí, trae mejores promesas que, dice la Biblia, han sido establecidas, pero literalmente dice que son de la ley. Ahora, ¿qué ley? Estamos hablando de la ley del Nuevo Testamento. Tiene un conjunto de promesas mucho mejor en ella.
Entonces, leemos en este caso que Él es mediador de un mejor pacto, y este pacto es mejor porque incluye mejores promesas. Mira ahora el verso 7. Porque, dice, si ese primer pacto hubiese sido perfecto, si no hubiese tenido defectos, ¿por qué se habría procurado lugar para un segundo pacto? Entonces, ¿qué significa un segundo pacto? Miren, mucha gente, mis hermanos judíos, escuchamos, espera un segundo, ¿otro pacto ha sido establecido? Yo no sé nada al respecto, pero si has estudiado las profecías, lo sabrás, porque la profecía nos habla de un nuevo pacto. Así que lo que hace el autor de Hebreos es asumir algo, que la gente a quien le está hablando, recuerden que esta es la epístola a los Hebreos, que ellos tendrán conocimiento no solo de la ley, sino también de los profetas. Así que si tú eres un estudioso de las profecías, sabrás exactamente de lo que estoy hablando. Porque los profetas, y específicamente Jeremías, habla sobre un nuevo pacto. Y una vez más, cuando nos topamos con la palabra nuevo, lo que debe venir a nuestra mente es reino. Este es un pacto de reino. El primer pacto estuvo basado en que, bueno, fue hecho como un patrón de aquellas cosas en el reino celestial, pero era para la tierra. Pero este nuevo pacto es para una transformación de reino. Una vez más, mira el verso 7. Porque si ese primer pacto hubiese sido sin defectos, no se habría procurado lugar para un segundo pacto, pues tuvo fallas, dice, con ellos. Ahora, esto es muy importante. Es un paralelo a lo que Pablo dice en Romanos capítulo 7. Tú lees Romanos capítulo 7, versículos 13, 14 y 15, y habla sobre la ley. Que la ley no es para gente carnal, sino para gente espiritual. Pero el problema es que antes de ser salvos y redimidos, no tenemos el Espíritu Santo. Así que la ley puede solo hacer una cosa, decirnos que somos pecadores y que necesitamos salvación, y profetizarnos acerca de un Salvador, sobre el Mesías. Así que leemos aquí, el primer pacto tenía problemas. El problema era con ellos, es decir, contigo y conmigo, que no éramos apropiados para ello. Así que dice, mirad, ahora cuando usa la palabra dice, habla sobre las Escrituras, lo que he mencionado a ustedes sobre Jeremías. Dice, mirad, los días vienen, declara el Señor, o dice el Señor, cuando yo haré, y me encanta esto es griego. Está usando fragmentos del Antiguo Testamento, pero es muy importante que no simplemente traduzcamos lo que dice en el Antiguo Testamento. Hay cambios muy significativos cuando el Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento. Bien, muchos sabrán que nuestro trabajo principalmente está en Israel y nosotros usamos el Nuevo Testamento en hebreo. Y muy a menudo esa traducción del Nuevo Testamento griego al hebreo, cuando hay una cita del Antiguo Testamento, ¿qué hacen ellos? Simplemente toman esa cita del Antiguo Testamento hebreo y no se dan cuenta de los importantes matices que la lengua griega puede tener. ¿Por qué lo digo? Bien, el Antiguo Testamento simplemente habla de Él haciendo un pacto, pero aquí hay una palabra diferente. No es la palabra normal de hacer o cerrar un pacto. Es la palabra, y hemos hablado de esta palabra en reiteradas ocasiones, es la palabra completar, hacer pleno, perfeccionar. Pero hay un prefijo atado a ella y es la palabra sun. ¿Qué significa sun? Con. Así que Dios hará un pacto nuevo, pero será un pacto de perfección y será un pacto de perfección con, ¿qué significa eso? Con Él. ¿Ves? El viejo pacto era sobre Él, era sobre cómo llegar a Él, pero este es un pacto con Él, y eso es tan importante. Este matiz lo dice todo. Mira de nuevo, dice, mirad, los días vienen, dice el Señor, y yo haré, algunas Biblias dicen ratificaré, literalmente es haré completo o perfecto con la casa de Israel y la casa de Judá, un nuevo pacto.
Y de nuevo, esta palabra nuevo es una palabra de reino. Es un pacto nuevo, un pacto mejorado, pero no es una renuncia total al antiguo pacto. ¿Por qué digo eso? Porque avanzamos al verso 9. No de acuerdo al pacto que yo hice con sus padres, el día que los tomé de la mano y les guié fuera de Egipto, la tierra de Egipto. Y dice esto, ellos no se mantuvieron en mi pacto, no permanecieron. Entonces, esto nos dice que el problema con el primer pacto fue que la gente no pudo mantenerse, no pudo permanecer, no se pudo quedar en él. Así que el nuevo pacto sería diferente, pero hay una conexión con el viejo pacto. ¿Por qué digo eso? Bien, sigamos. Dice, y yo los ignoré, dado que ellos rompieron ese viejo pacto que hizo Dios, los ignoró. La palabra podría ser los abandonó, simplemente los dejó ser. Y cuando andamos solos, bueno, nos vamos a meter en problemas. Y porque nos metemos en problemas, sufrimos consecuencias y habrá juicio en el horizonte. Ahora, el Señor dice algo, porque este es el pacto, el cual haré con la casa de Israel después de esos días, dice el Señor. ¿Y por qué yo digo que hay una conexión entre el viejo pacto y el nuevo? Miremos. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. Ahora, ¿a qué ley nos estamos refiriendo? Bien, nos referimos a las leyes de justicia. Aquí está el mensaje. El Antiguo Testamento, cuando miramos las leyes, qué hacer y qué no hacer, ¿había algo malo en ellas? No, en lo absoluto. El problema somos nosotros. Recuerda lo que dice, hallando defectos en ellos, es decir, en ti y en mí. Por tanto, Él nos cambió a ti y a mí. ¿Cómo lo hizo? Estableciendo un pacto. Y la palabra clave es con. Con Él hay un pacto de perfección. Esa palabra, Él completó, Él nos terminó, Él nos completó, nos hizo perfectos en este nuevo pacto, pero la clave es con. ¿Con quién? Con Él. Así que el primero fue inferior, pero el segundo, Él dice, pondré mis leyes, y esa es literalmente la palabra, pondré mis leyes dentro de sus mentes, y sobre sus corazones las escribiré. ¿Y cuál es la naturaleza de ese pacto? Bueno, nota la siguiente parte de ese verso, el final del verso 10. Un verso que vemos repetirse una y otra vez por todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es lo que yo llamo la definición de la redención. ¿Qué es eso? Lo que dice aquí. Y yo seré para ellos por Dios, y ellos serán para mí por pueblo. Esta idea es con. Ellos van a ser el pueblo y yo voy a ser su Dios. Eso habla de estar juntos, nosotros con Él. Es un pacto de redención. Donde quiera que veamos esa frase, yo seré para ellos por Dios y ellos serán para mí por pueblo, debemos pensar en redención. Entonces el nuevo pacto es un pacto de redención. Versículo 11. Porque ya no le enseñará más a alguien a su vecino, y nadie le dirá a su hermano, conoce al Señor, sino que por la redención, ¿cuál es el resultado? Porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor de ellos. ¿Por qué? ¿Qué será este nuevo pacto? Será un pacto de, mira el versículo 12, porque yo seré misericordioso. En este nuevo pacto de redención, el fundamento siempre es la misericordia. Y es la misericordia la que trae este cambio a nuestras vidas. Déjame darte un ejemplo de esto. Hemos estado hablando de Melquisedec como el paradigma para entender al Mesías Yeshua como sumo sacerdote, y él aparece en el libro de Génesis, y lo vemos viniendo al encuentro de Abraham, cuando Abraham regresa de una guerra en la que masacró al enemigo y salió victorioso.
Y él se encuentra con él, e inmediatamente, ¿qué hace? Él lo reconoce, y es lo que hemos visto en las semanas anteriores. Él reconoce la grandeza de Melquisedec al darle los diezmos de todo ese botín que obtuvo en su victoria en la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Él reconoce. ¿Y cuál es el punto aquí? ¿Qué reconoció él? Él reconoció que éste le proveyó de algo. Y lo principal que nosotros necesitamos que Dios nos provea es misericordia. De la misma manera que Abraham respondió a la provisión de Dios, nosotros deberíamos responder a la provisión perfecta de misericordia. ¿De dónde provino esa misericordia? Vino de la sangre del Mesías. Recuerda lo que hablamos la semana pasada, que todo sacerdote, de acuerdo a la ley, tiene que ofrecer algo. ¿Y qué hizo el Mesías? Él se ofreció a sí mismo una vez. Los otros sacerdotes a diario tenían que ofrendar por ellos mismos y por la gente, pero no el Mesías, porque su ofrenda de sí mismo, derramando su sangre, es suficiente. Lo hemos visto numerosas veces. Melquisedec, ¿con qué bendijo a Abraham? Con pan y vino, significando el cuerpo y la sangre del Mesías. Todo esto es un paradigma para que podamos entender la perfección que el Mesías ofrece. Bien, volvamos a mirar el verso 12. Porque yo seré misericordioso a su injusticia o su falta de rectitud y sus pecados, dice él, y la palabra aquí es una palabra para ley con la letra alfa antes, que significa contra la ley. Así que todo lo contrario a la ley, todos sus incumplimientos a la ley. Por eso es que hay una conexión entre este mandamiento o este pacto con el antiguo pacto. Encontramos que el primero no podía mediar perfección, pero este sí, porque está escribiendo las leyes y los mandamientos en nuestros corazones, para poder cumplir por naturaleza y por medio del Espíritu Santo, estar en esta nueva condición, de modo de cumplir naturalmente con la justicia de la ley mosaica. Eso es lo que trata de decirnos. Entonces, verso 12, porque seré misericordioso y de sus injusticias o su falta de rectitud, de otros pecados y sus acciones contra la ley, no me acordaré jamás. ¿Por qué Dios no recordaría nunca más? Porque todos han sido removidos. Esta es la diferencia entre la expiación y la redención. A través de la redención, para la cual es necesaria la sangre. Por eso es que estoy tan opuesto a estos individuos que no entienden la sangre del Mesías. Que hay verdadero poder en la sangre, ese fluido del Mesías. No es solo suficiente que el Mesías haya muerto, lo importante es la sangre del Mesías. Él no podía dar su sangre completa y totalmente a menos que hubiese muerto. Su muerte es importante, pero la sangre del Mesías también es importante. Cuando hablamos acerca de la sangre del Mesías, no es simplemente una frase que quiere decir que Él murió. La sangre tiene poder, y por eso leemos en este pasaje de la Escritura: seré misericordioso con aquellos que son injustos, y de sus injusticias y de sus pecados y de su falta de ley no me acordaré jamás. ¡Qué bendición! Que Dios se olvida de esto. Él no lo recuerda y ya nunca lo recordará. Verso 13. En el cual Él dice nuevo. Bien, está hablando del nuevo pacto y enfatiza esta palabra nuevo. Nuevo, como he dicho una y otra vez, es una palabra de reino, es una palabra de superioridad. Él solo quiere algo nuevo porque el otro se ha vuelto, ¿qué? Se ha vuelto viejo. Ahora, algunas de las traducciones usan la palabra obsoleto, pero ¿es el antiguo pacto algo obsoleto? No, no lo es. Obsoleto significa algo que ya no tiene ningún valor. Está acabado. Aquí simplemente dice que el nuevo ha llegado, significando que el primero se ha vuelto viejo, en el sentido de que es más viejo que el pacto nuevo. Eso es verdad. Y volverse viejo es la misma palabra.
Es muy importante que prestemos atención en cómo las palabras se repiten y lo que significan. Es muy problemático cuando cambiamos el significado de una palabra para hacerla encajar con nuestra teología. Todo lo que dice aquí es que hay uno nuevo y que el primero se ha vuelto viejo. Y se está volviendo viejo y ahora usa otra palabra. Arcaico quiere decir que se está desgastando. Y está cerca, no todavía, pero está cerca ¿de qué? Cerca de desvanecerse, es decir, de ya no ser visible. Está cerca de eso, pero no se ha desvanecido aún. Aún hay un propósito. Y en el libro de Hebreos, su autor nos dice muy claramente cuán importante es entender la ley del Antiguo Testamento, porque sin ella no tendríamos un entendimiento adecuado del Nuevo Testamento, y además de aquel que ratifica este nuevo pacto, Nuevo Testamento, el Mesías Yeshua. Entonces déjame hacerte una pregunta muy importante. Cuando vemos este nuevo pacto, ¿qué se destaca? La misericordia. ¿Te has convertido en un receptor de la misericordia de Dios? Esa misericordia que lidia con tu injusticia, tu falta de rectitud, tus pecados, para que puedan ser perdonados y que Dios no los recuerde nunca más, que ninguna de estas cosas será un problema eterno para ti, sino que Dios se encargará de ellos suficientemente. Él se encargará de ellos a través de un pacto superior, que no solo los cubre mientras mantiene un juicio a la distancia, sino que en cambio los borra totalmente, y nunca más piensa en ellos ni los recuerda nunca jamás. ¿Por qué? Él nos pone en una nueva condición. Recuerda la palabra nuevo, una condición de reino, por la cual podemos hacer la obra del reino, podemos representar al reino y podemos experimentar las bendiciones del reino aún en esta era, y que podemos recibirla y compartirla con otros, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de perdón. Ven, cuando entendemos el orden de Melquisedec, y entendemos que ese orden nos revela y enseña el ministerio del Mesías, ¿sabes lo que debería pasar? Debería darnos gran ánimo, no solo por lo que recibimos de su ministerio, sino por lo que podemos hacer como parte de su ministerio en la vida de otros. Cuando tú te esfuerzas por ser de bendición para otros, ¿sabes lo que Dios hace? Él te bendecirá con los recursos para que puedas impactar a otros, para que puedas ayudarles, consolarles, asistirles, fortalecerles, sanar sus heridas y ser una fuente de ánimo. Bien, ese ministerio nos da un futuro emocionante en esta era y especialmente en la era venidera. Bueno, se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando entraremos en Hebreos capítulo 9. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasisrael.org. Para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en forma de video. Puedes descargarlas o verlas en línea. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.